sin más preámbulo, pues llegó la hora que todos soñaban, la que todos querían, la que no, ellas y ellos decían, por favor, que ya sea viernes, y no necesariamente por, como dice aquella frase ahí un poco pecaminosa, sino porque se aparece ya Jesús Escobar, el mismísimo y flamante director editorial de La Octava, y el mismísimo doctor Héctor Javier Sánchez, que ya se encuentra con nosotras y nosotros, y pues la doctora Violeta Núñez, que todavía no la veo ahí a cuadro, espero que aparezca en un instante más, estaba por conectarse, pero por lo pronto le vamos dando la bienvenida a Héctor Javier y Jesús. Muy buenos días, caballeros, bienvenidos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿eh? Ahora sí que ya llegó Jesús, ¿no? Ya vino Jesús. Depende de las creencias, mi querido Héctor, porque no es muy conveniente para Jesús, porque si depende de una creencia me van a crucificar. Pues Otra sí. creencia, revivo al tercer día, pero pues de todas formas, man. Aquí se apareció el séptimo día. Imagínate. Pues, Y otros me van a colgar milagros, entonces no. pues caballeros, pues mientras entra también Violeta, por ahí si quieren vamos le dando entrada a los temas que nos ocupan el día de hoy. Y aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador todavía no lo quiere formalizar, pues es prácticamente un hecho. El presidente Andrés Manuel López Obrador no va a la Cumbre de las Américas. Llevábamos semanas ya con el tema, pero pues ya se formalizó prácticamente que Estados Unidos pues no invita a Venezuela, no invita a Nicaragua. Extrañamente se omitió el nombre de Cuba, pero sí ya prácticamente hizo público que Venezuela y Nicaragua no estarían invitados. Y en el caso de Cuba, pues que sí está invitado, pero no puede ir el presidente de Cuba, ni siquiera su secretario de Relaciones Exteriores, tendría que ser otro enviado y sería en calidad de observador. Así que parece ser que pues Ken Salazar y el gobierno de México y Estados Unidos todavía están ahí queriendo estirar algo, pero es prácticamente un hecho que no va el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decir al respecto, mi querido Héctor Javier Sánchez? Hijo, pues es una situación que para México está muy, muy clara y que debilita mucho la posición de Biden, ¿no? Bueno, de hecho, el presidente Biden, por donde se moviera, no le iba a ir muy bien, ¿no? Si digamos, se abría a América Latina, pues obviamente el Partido Republicano está sobre de él y muy probablemente pues se hubiera expuesto a que lo atacaran por todos lados, y ya sabemos que de por sí en las próximas elecciones no le va a ir muy bien, que el Partido Republicano anda fuerte, que Biden está muy débil y que ya desde ahora se prevé que van a perder pues varios escaños ahí, pues obviamente le endureció un poquito, ¿no? Pero por otro lado, pues imagínate, ¿no? Una cumbre muy desangelada, ahí obviamente pues habría que ver la posición de Bolivia, de Guatemala, de las naciones del Caribe, son 15 de las que por muy pequeñas que sean, pues siempre es significativo que vayan en bloque. Habrá que ver la posición de Brasil, que Bolsonaro pues a veces dice que sí, luego dice que no. Nicaragua, que se autoexcluyó, bueno, el discurso que dio ahí Daniel Ortega fue muy duro. El de Cuba, pues obviamente la posición de ir a casi como Mirón, donde no iba a tener ni voz ni voto, pues yo creo que era muy indigna que aceptaran esa posición. Habrá que ver también la posición de Argentina, de Chile, por supuesto, y de Honduras, que si bien han criticado pues, el que se haya excluido a algunos países, pues andan entre que sí y que no, ¿no? De todas maneras, con los pronunciamientos que se han hecho, sí creo que pues va a ser otro fracaso para Biden, insisto, desde el punto de vista externo, por las connotaciones que tiene tanto cuestionamiento al llamamiento que hicieron en esta cumbre, y por el lado interno, pues al haberse abierto, pues obviamente le iba a dar más municiones al Partido Republicano, pues para que lo atacaran. Y ya por ahí hay algunas caricaturas, ¿no? Recuerdo alguna de la semana pasada cuando dibujan a Donald Trump y a Joe Biden, y Donald Trump diciendo, bueno, cuando yo me refería a ser grande América, no me refería a América Latina, sino simplemente a Estados Unidos. Entonces, creo que la posición de México va a estar muy bien, que no va a ir el presidente López Obrador, aunque pues ya sabemos que aquí también, no precisamente como a Jesús, lo van a crucificar y van a decir que por qué no fue, que va a dañar las relaciones, que le van a
pues ahora sí que le van a cobrar la factura en algún momento dado, habría que ver, ¿no? Pero también habría que ver la posibilidad de que en Estados Unidos haya un acuerdo, sobre todo con el equivalente a Diego Fernández de Ceballos en aquel momento que no salía de Los Pinos, que ahora es Ken Salazar, que está, pues ya muchos hasta pidiendo que se le haga una oficina para que no contamine tanto con sus vehículos que lleva de un lado a otro, y que pues se vea al presidente López Obrador como un interlocutor, como una bisagra entre Estados Unidos y el resto de América Latina, sobre todo por la situación que se está viviendo pues del otro lado del planeta con la guerra en Ucrania y con todas las crisis de energéticos que se vienen, también la cuestión pues de alimenticia, donde pues sabemos que Ucrania es un granero muy importante para el mundo y por supuesto la temida posibilidad de que vaya a haber una recesión próximamente a nivel mundial. Ya, Con gracias, gracias, Héctor. Nada más déjame, perdón, antes de que le des la palabra a Jesús, de lo que decías de Chiapas, Ernesto, pues sí, es una cosa terrible, pero no solamente con Rutilio, ¿no? A quien algunos malamente llaman inutilio, sino también desde sexenios pasados, por ejemplo, pues el desastroso sexenio también de Manuel Velasco, que pues fue terrible, ¿no? Porque fue la ingobernabilidad que se dio en el Estado, también fue increciendo a pasos agigantados, sin que desde el gobierno estatal se tomaran las medidas pertinentes en términos de conciliación, en términos pues, de ir tratando de solucionar una serie de problemas que se han ido acumulando ahí durante siglos. Gracias, perdón. No, gracias a ti, mi querido Héctor. Ya se encuentra con nosotros la doctora, la flamante doctora Violeta. Uy, ya se cortó. Estoy teniendo, es que Violeta no va a poder estar, porque anda en la calle. Entonces vamos va a entrar vía telefónica. Ahorita le estoy marcando. Es que estaba, pero se cortó la llamada, no sé qué fue lo que sucedió. A ver, vamos a ver nuevamente. Escucha que suena, pero no contesta. Sí. Ok, bueno, vamos a ver si se puede ¿no? incorporar, si se puede incorporar ahorita. Nuevamente, déjame nada más, le mando el mensaje, perdón usted. Bueno, Violeta, estamos al aire. Ahorita que puedas, me mandas un mensaje para conectarte, ¿sale? Gracias. Bueno, Jesús Escobar, ¿qué decir de la decisión del presidente López Obrador? Como decía aquella rola, era ya todo previsto, que el presidente no iba a ceder en su posición y también era previsto que Estados Unidos tampoco iba a ceder en la decisión. Así que, pues, ¿cómo entender el lobby de Ken Salazar haciendo, qué sería un trabajo infructuoso, un esfuerzo innecesario? ¿Cuál es tu valoración de este mecanismo de cómo se llevó a cabo este tipo de lobby o de cabildeo de Ken Salazar con el presidente López Obrador, las declaraciones de Biden, y por un lado recibe a la esposa del presidente así con bombo y platillo, y otra la gran amistad y entendimiento que hay entre ambos, pero pues a la hora de la hora no se vio claro? Mira, yo creo que, son varios puntos, varias aristas precisamente de esta cumbre, con base a lo que me cuestiona, lo que me preguntas. Yo creo que el propio Ken Salazar, minimizó la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador. Es decir, me parece que en un principio los Estados Unidos no le dieron la dimensión a lo que estaba mencionando el propio Andrés Manuel. Consideraron que una de dos, o que lo iban a acabar convenciendo de que sí asistiera a esta cumbre, o que su postura iba a ser un grito en el desierto. Sin embargo, hubo reacciones no solamente en el caso de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela, que son los países en disputa, los países que generan la discordia, sino ya cuando Argentina, por ejemplo, toma una decisión al respecto, ya cuando Perú comienza también a valorar la posibilidad de no asistir, ya cuando Ecuador también comienza a decir, ¿saben qué? Pues tal vez no vale la pena que yo asista. Es ahí donde te preguntas, ¿quién va a ir?
Bolsonaro, o sea, va a ir Brasil, van a ir Chile, tal vez con Boric, o sea, en realidad me parece que Estados Unidos nunca dimensionó la postura que asumió Andrés Manuel López Obrador y el impacto que iba a tener en los países de América Latina. Por lo tanto, su negociación no fue tan intensa como en un principio hubiera tenido que haber sido. Sí me queda claro que Estados Unidos desde un principio era muy complicado, muy difícil que se diera en lanzar invitaciones a Cuba, Nicaragua y Venezuela. Sin embargo, también me queda claro que le faltó mucha diplomacia al propio Ken Salazar y al gobierno de Joe Biden, porque a final de cuentas, a ver, Díaz-Canel no iba a asistir. O sea, Díaz-Canel prácticamente desde un principio dijo que él no iba a asistir, que no le interesaba presentarse en esta cumbre. Nicolás Maduro está teniendo un acercamiento con Estados Unidos por el tema de la gasolina, por el tema del petróleo, más bien dicho. Y en el caso de Daniel Ortega, pues Daniel Ortega no puede pararse en Estados Unidos porque lo detienen. Entonces, la realidad es que Estados Unidos hubiera podido ser más inteligente, alejándose de estas posturas de repente tan imperialistas, y haber lanzado las invitaciones a sabiendas que no iban a aceptar. Y tal vez eso hubiera podido distender un poco. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que mencionaba Héctor, el, vamos a llamarlo así, mercado interno de la Unión Americana. El Partido Republicano, los demócratas, que no le iban a permitir a Joe Biden mucho margen de acción en este acercamiento diplomático con estas tres naciones. Y lo vimos con Marco Rubio, este personaje que algunos mexicanos alaban, adoran y demás, que lo consideran el futuro de la política norteamericana, cuando realmente para su servidor representa de lo más rancio de la derecha de Estados Unidos, solamente superado por Ted Cruz, pero Marco Rubio lo advirtió no una, varias veces, ¿no? De las consecuencias que podría haber si Estados Unidos invitaba directamente al gobierno de Cuba. Entonces, Joe Biden realmente no tenía gran margen de acción, me parece que lo manejaron de una manera demasiado, pero demasiado confusa, sin una definición clara, muy sucia la forma en cómo se quiso manejar, muy poco diplomática, y se basaron solamente en convencer a Andrés Manuel López Obrador para que esto no tuviera una repercusión mayor. De ahí pasamos a Andrés Manuel López Obrador. Si algo tiene el presidente mexicano es que es necio, y él lo presume y lo ha dicho no una, sino varias veces, que él cuando lanza una postura de esta naturaleza difícilmente se va a echar para atrás porque sabe perfectamente las consecuencias de que él cambie su opinión al respecto. Andrés Manuel no lanzó esta arenga de que no voy nada más porque se le ocurrió en la mañanera, la lanzó porque tenía claro lo que iba a generar y la posibilidad en un momento dado y la fortaleza que le iba a dar en la región, que es algo que Andrés Manuel López Obrador desde el inicio de su sexenio ha buscado, fortalecer el papel de México en la región de América Latina, quitarle ese protagonismo a Brasil particularmente como representante o como una especie de enlace con Washington de los demás países de América Latina. Y le salió bastante bien, ¿eh? Además de que internamente, para los seguidores de Andrés Manuel López Obrador, para muchos mexicanos y mexicanas, el hecho de que el gobierno de nuestro país marque una diferencia constante con Estados Unidos, sin duda alguna también lo fortalece en una época que ya cada día se vuelve más y más electoral. Y hay un factor clave. ¿Qué va a pasar en la relación entre México y Estados Unidos? ¿Qué tanto el gobierno de Joe Biden va a aceptar que esta negativa norteamericana, una u otra manera, yo no quiero decir que le boicoteó, pero sí que le afectó su cumbre a Joe Biden? Porque es obvio que al interior del gobierno del presidente norteamericano va a haber voces, entre ellas estoy prácticamente seguro, sobre todo lo que tiene que ver con sus secretarías de seguridad, de Estado y demás, que no les cayó nada bien la postura de México, que no les cayó nada bien la postura de Andrés Manuel López Obrador. Ahí es uno de los puntos que me parece habrá que estar atentos de cómo reacciona Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, ante esta postura del gobierno mexicano. Lo que a mí sí me queda claro es que esta cumbre, sin México, sin Argentina, sin Perú, e incluso países tan polémicos como Cuba, Nicaragua o Venezuela, perdón, pero es un fracaso por donde se le vea, y más cuando invitas a España, ¿no? O sea, peor mensaje estás dando al invitar al gobierno español, ¿no? Qué falta de lectura política, sí, tienes razón ahí con lo de España. No sé, Héctor Javier, es vez primera, recuérdenme ustedes si me estoy equivocando, que pues yo veo que hay una insistencia importantísima de los Estados Unidos para la asistencia a la cumbre de un mandatario mexicano. Es verdaderamente, pues sí vimos intenciando ahí a Ken Salazar y mensajes también que venían de Washington, pues insistiendo en la presencia del presidente López Obrador, lo que también coloca otro escenario y que es
la figura del mandatario mexicano en el continente americano, el peso político que se le puede percibir al presidente Andrés Manuel López Obrador y vaya, como una muestra de eso, a lo mejor es esto que señala Jesús Escobar, pues que, pues sí, le reventó, en cierta manera, le reventó en la Cumbre de las Américas a los Estados Unidos al no asistir, al plantearse en una postura, desde mi punto de vista, digna, y que ya hubiera querido que hubiera sucedido antes con otro mandatario, pero que pues sí, te muestra un presidente que tiene un músculo continental, no solamente nacional, y que empieza a convertirse en un referente y a encabezar este grupo de izquierdas de mandatarios que hay en el continente americano, más los que vienen, porque viene la elección de Brasil también, y la de Colombia, que está a la vuelta de la esquina. Sí, pues la de Colombia ya es esta semana, me parece, ¿no? Es el domingo, ¿no? Es el domingo, sí. Sí, yo añadiría lo que decía Jesús, ya no solo, digamos, la debilidad de México, cómo se le veía con respecto a Estados Unidos, sino el estigma que también ya se nos había creado, que éramos los cachorros, ¿no? Prácticamente los perritos. Bueno, recientemente cómo se le criticaba al presidente, que se dobló, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que qué manera de doblarse, digamos, ante algunos posicionamientos, sobre todo la cuestión migratoria que se tiene aquí en el país, en donde desde una política de puertas abiertas, de visas temporales, pues se llegó no a la construcción del muro que México supuestamente iba a pagar con la administración de Donald Trump, sino pues ahora sí que un muro físico que es el que representa, a fin de cuentas, la Guardia Nacional, ¿no? Pero a mí me parece también importante esto que están comentando ustedes dos, porque finalmente, pues México por fin mira hacia el sur. Obviamente no se había dado esta situación, pues porque todos los presidentes que han antecedido al presidente López Obrador, pues han sido totalmente, pues ahora sí que vasallos de Estados Unidos, donde recordemos que vergonzosamente parecía que un logro de política internacional que teníamos aquí en el país era tomarse la foto con el presidente en turno de Estados Unidos, de que lo invitaran, etcétera, ¿no? Y pues no nos olvidemos del mismo Fox, de la ayuda que le dieron precisamente a Ernesto Zedillo con las condiciones que ya sabemos. Y en fin, también ahora que mencionan a Cuba, cómo no recordar aquella frase de Fidel Castro, donde decía que era más fácil que un niño de México reconociera pues, personajes de Estados Unidos como el Pato Donald, Mickey Mouse, a que reconociera los mismos paseros de la independencia, por ejemplo, el cura Miguel Hidalgo, ¿no? En el caso ya nuevamente del presidente López Obrador, me parece que el posicionamiento que tiene se lo permite de alguna forma, la debilidad que se tiene por parte de la oposición aquí en México, que no levanta cabeza, y bueno, ahora pues con los audios que últimamente que se han dado a conocer del PRI, donde pues ya vemos que si bien le va, para este año va a terminar con 2 gobernaturas, y a ver con cuántas queda el año que viene, el PAN que tampoco levanta cabeza. Entonces, digamos, en lo interno, digamos, tiene margen, ¿no? Ya lo comentaba Jesús, ¿no? Y en el caso de Estados Unidos, Biden, además de la debilidad que tiene per se, que ya sabemos que tiene niveles de aceptación muy bajos, pues está la franca posibilidad, nos guste o no nos guste, que a lo mejor el mismo Donald Trump vuelve a la presidencia, ¿no? Incluso esta posibilidad ha hecho que algunos analistas pues estén diciendo que López Obrador está pues dándole la espalda a Joe Biden y obviamente pues fortaleciendo pues ahora sí que la postura de que Donald Trump pueda regresar y se está alineando con él. A mí me parece un poco incorrecta, sino que lo está viendo desde el lado de México. Y sí creo que hace muy bien en términos de que nos posicionemos en América Latina, ahora que Estados Unidos, que tiene esta debilidad y que se acentúa todavía más con la posibilidad de que el conflicto en Ucrania no se resuelva en las próximas semanas, bueno, ni en los próximos meses, y que cada día, cada semana que esté pasando más, pues esto le va a repercutir mucho a la presidencia de Estados Unidos, insisto, en términos de las posibilidades económicas de deflación y también en la carestía de energéticos, en la falta de accesibilidad de alimentos, en fin, una serie de condiciones que no son, creo, muy deseables para Joe Biden y que hasta este momento no han sabido cómo resolver. Ya, pues sí, es una situación ahí ya bastante complicada. No sé si el presidente
Andrés Manuel López Obrador estaría asumiendo, y esta, disculpa mi querido Jesús, que es una pregunta más hipotética, porque pues no se puede saber con precisión porque el escenario ya no es ese, pero si el presidente Andrés Manuel López Obrador tendría la misma postura y la misma actitud si estuviera Donald Trump a la misma posición que tiene con Biden. Fíjate que ese es un tema que siempre ha llamado mucho la atención, tanto de aquel lado como de este, ¿no? La relación que mantuvieron Andrés Manuel López Obrador y Donald Trump. Yo me atrevería a decirte que sí, yo me atrevería a decirte que sí. ¿Por qué razón? Porque me parece que en algunos temas que se manejaron con Trump, la relación fue de respeto. Aunque mucha gente apostaba que Trump iba a maltratar a Andrés Manuel López Obrador, las ocasiones en que se vieron, se reunieron, marcaron un respeto muy claro entre ambos personajes. E incluso la manera en cómo se manejaron mediáticamente. Veníamos de un sexenio en que Donald Trump trataba literal como títere, como muñequito de trapo a Enrique Peña Nieto. Incluso yo recuerdo una conferencia de prensa donde estaba Peña Nieto y Donald Trump, en donde les preguntaron de diferentes temas y demás, y Peña Nieto mantuvo una postura sobre el famoso muro, que quién lo iba a pagar y demás, y al final le preguntan algo a Donald Trump, ya estaba acabando la conferencia, y Trump vuelve a lo mismo, dice, no, lo va a pagar México, punto. Y Peña Nieto no supo ya ni qué decir, ni siquiera supo levantar la voz, agachó la mirada, es decir, había un lenguaje corporal, un mensaje muy claro de que Donald Trump humillaba a Enrique Peña Nieto en cada posibilidad. Sí. Cuando se presenta el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, más allá de tu antipatía o simpatía sobre el político mexicano, la realidad es que sí se modificó esa relación. La realidad es que el trato que le brindaba Donald Trump a López Obrador era muy diferente. El propio Donald Trump aceptó no una, sino varias veces que le tenía un respeto al presidente de México. Yo sí creo que Andrés Manuel López Obrador hubiera mantenido la misma postura. Lo que yo no sé es si Donald Trump, dentro de toda esa forma tan dispar que tenía de gobernar, no hubiera tomado una decisión diferente a la que tomó Joe Biden. Porque algo que tenía Donald Trump, y no lo justifico, y ojalá, yo espero que nunca un personaje de esta naturaleza vuelva a regresar al poder, pero algo que sí tenía Trump, y hay que mencionarlo, es que al estar fuera de este establishment, digamos así, político, tomaba decisiones fuera de la lógica política. Entonces, yo no sé si él en un momento dado, para mantener esa relación con México, o para mantener ese estatus de liderazgo, o para mantener la defensa de sus intereses, se hubiera atrevido a invitar a Cuba, a Venezuela y a Nicaragua. Insisto, es todo un caso hipotético. Lo que a mí sí me queda claro, y sí me atrevería a apostarlo incluso, es que yo sí pienso que Andrés Manuel López Obrador hubiera mantenido la misma postura con Donald Trump o con Joe Biden. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque me parece que la postura de Andrés Manuel López Obrador lleva una finalidad muy clara que ya la mencionaron ustedes dos: fortalecer su imagen y fortalecer la imagen de su gobierno e incluso el propio país ante América Latina, encabezar estos gobiernos de izquierda. Porque si hay algo que Andrés Manuel ha tenido desde que inició, y no es cosa menor, yo siempre creo que es algo que los políticos y políticas en México deberían de asumirlo con mayor compromiso. Andrés Manuel López Obrador siempre ha hablado de estar en los libros de historia, siempre ha hablado de marcar la historia. Él sabe que un papel importante en América Latina marca la historia también de un gobierno. Él sabe que la relación con Estados Unidos marca un gobierno. Él sabe que la relación de México con los latinoamericanos marca administraciones. Hoy podemos recordar varios episodios. Digo, Vicente Fox quedó marcado con el famoso "come si te vas". Nunca más se volvió a hablar de Fox de otra forma en cualquier relación con América Latina. Si nos vamos con Carlos Salinas de Gortari, incluso su cercanía con Fidel Castro también marcó su gobierno. El caso de Felipe Calderón y lo que pasó con el gobierno de los Estados Unidos. Es decir, esas relaciones marcan administraciones históricamente. Y yo creo que López Obrador lo tiene muy claro. Por eso me atrevería a decir que hubiera actuado exactamente igual. Mi gran duda es cómo hubiera actuado el gobierno norteamericano ante una situación de esta naturaleza. Y ojo, sobre todo, cómo hubieran actuado otros países del continente con Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Y en lo personal, nada más para concluir lo que decía Héctor, es un punto muy interesante, mi querido Héctor. ¿Qué tanto el gobierno mexicano podría pensar en un posible regreso de Donald Trump al poder? Biden es un presidente muy debilitado. Lo que a mí me llama más la atención es qué pasa al interior del Partido Demócrata, si es realmente un partido que va a apostar nuevamente por Biden, o de plano va a venir la famosa y tan anunciada
el anunciado movimiento de que la vicepresidenta va a ser la que va a asumir en un momento dado el rol de presidenta. Entonces me parece que ahí es un factor que se está discutiendo todavía en la Unión Americana, ¿no? Y que el gobierno mexicano debe tener muy en cuenta. ¿Estás en silencio, Ernesto? Pues sí, porque además el problema que hay es que Kamala Harris pues no es necesariamente que tenga las grandes simpatías también en los Estados Unidos, así que la tienen complicada los demócratas en ese sentido. Héctor, antes de pasar ya con el siguiente tema, yo nada más complementaría, salvo que quieras complementar también algo más. A mí me parece que en el caso de Donald Trump, pues son varios elementos que yo pondría aquí para el análisis. Uno es que pues el presidente estaba iniciando y tenía un país pues más débil. Ahorita ya hay soberanía, por ejemplo, en gasolinas, ¿no? Digamos que el presidente ya se siente con más elementos como para poder desafiar a un país como los Estados Unidos. Pero si pienso también en Trump, pues, por ejemplo, estas masacres que acaba de haber en los Estados Unidos, particularmente esta última, pienso en la edad del joven que cometió el asesinato, los asesinatos, este multihomicidio, pues tenía 18 años. O sea que en los años anteriores le tocó prácticamente pues 4 años de su vida con Trump y las políticas de ese presidente, racistas, xenófobas, y que pues impulsó y hasta la fecha sigue impulsando pues la corriente más racista, más xenófoba que hay en los Estados Unidos y que sigue generando muchísimas preocupaciones en ese sentido. Y no sé, habría que ver ahí los análisis y el balance. Yo no tengo realmente claro si el presidente tendría la misma postura que está asumiendo con Biden, la misma postura que tenía con Trump, porque finalmente gracias a Trump, pues tenemos a la Guardia Nacional. Tenemos a la Guardia Nacional conteniendo a los migrantes. Precisamente, pues acaba de publicar un informe sobre esto, al respecto del papel que está teniendo la Guardia Nacional, que prácticamente entró a relevar al Instituto Nacional de Migración, haciendo y asumiendo funciones que no le tocan. Pero bueno, ese es un tema que da para mucho. Si te parece, si les parece, mi querido Jesús, Héctor, vamos pasando a este otro tema que mencionaba al inicio también Jesús, sobre Alito, las filtraciones que se hicieron tremendísimas del dirigente nacional del PRI. Tenemos ahí algunos de los audios, así que vamos a pasar. Algunos son muy cortitos, pero que me parece que arrojan muchos más elementos de lo que se ve así nada más por encimita. Así que no importa el orden, Jero, vamos pasándolos, por favor. Y de hoy nada más a eso, ¿verdad? ¿Qué otra cosa me puedes hacer? Tú déjame 2040. Chingón, ¿verdad? Sí, de los párpados que ya súper bien. ¿Qué otra cosa me puedes hacer, mi doc? Y yo creo que empezar como con un estimulante que me ayude como a ir pensando esta parte. Pónmelo. Y esa que vengas, pues cada mes, si puedes 6 sí meses, puedo, 6 meses. sí puedo. Pues tú me dices. Empezamos con el primero. Sí, y yo ya vengo cada mes, una vez al mes a partir de hoy y ya no tiene pedo. Bueno, entonces, de ese, te lo voy a poner una doctora que es la experta en eso, pero son como 20 minutos de aplicación, ¿está bien? Está bien. Yo como que ahí vengo. Ya está, no pasa nada, papu. Oye, me debes lo de Campeche, ¿eh? Sí, ya sé, sí quiero ir. Pero mira, Ya sé. tú dime con quiénes quieres ir, 4 o 5, yo te pongo mi avión, vas, llegan, te vas a pasar de huevos. Vale, ahora sí ya me dices, Alito, un jueves, viernes, tú hace cuenta el lunes. Te hago publicidad mismo. Me hables, mi soy Alito. El Campeche lo máximo, me tomo foto, la pongo en Tú vas, por ejemplo, tú me hablas, mi Alito, voy con 4 personas, 5 personas, yo te voy a arreglar todo, tú no te preocupes, te lo vas a pasar increíble. Órale. Chingón. Entonces ya me voy a ir. Ya. Oye, tío,
puta de Alejandro Arceo y le voy a mentar la madre. Dile que me traiga mi maletín. Yo siempre les he dicho, el hijo de puta que se pase verga una verguiza, salvaje. Nada más te voy a dar un dato. A los periodistas hay que matarlos a balazos, papá. Hay que matarlos de hambre, ya te lo dije. Como dicen por ahí, tremendo, y arroja muchos datos ahí, y el principal es, como precisamente titulábamos el tema de esta mesa, es, y pues, Alito, y cuando despertamos, el dinosaurio seguía ahí y sigue ahí, mi querido Héctor Javier, porque finalmente las elecciones de 2018, el Partido Revolucionario Institucional recuperó muchos escaños en la Cámara de Diputados y siempre los andamos dando por muertos y ahí siguen. Y si se nos olvidaba cómo era, cómo pensaba, cómo actúa, la génesis, el ADN del Partido Revolucionario Institucional, pues Alito nos vino a decir, para que no se olviden. Héctor Javier, ¿qué decir al respecto? Oye, pues pasamos del gober precioso al gober botox, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan ustedes ahí del gobernador de Puebla, ¿no? Que decía, ay papá, tú eres mi rey, ¿no? Y estas cosas. Hijo, el es que héroe de la película, papá, el héroe de la película. Salió corregido y aumentado, ¿no? Ahora sí que botox por botox, ¿no? No, terrible, ¿no? Terrible, la verdad. Yo sé que, bueno, nosotros mismos luego nos decimos de grosería, etcétera, pero no, creo que no de esa manera, creo que no con colaboradores que pues, están ahí, ¿no? La forma en que los humilla, ¿no? Los ofende y todo esto. Mira, pues sí que sigue ahí el PRI, pero cada vez ya mucho más debilitado, ¿no? Ahora sí me parece ser que si no desaparece va a ser pues lo que queda del PRD, posiciones de esas, ¿no? Fíjate, tú mencionabas que ganó más diputaciones, pues es que es lo único que ha hecho, ¿no? Alito, ¿no? Ha perdido prácticamente, pues, la gran mayoría de las gubernaturas que tiene, y estos años nos revelan dos cosas, ¿no? Independientemente de cómo se expresa este gobernador, que por ahí ya las malas lenguas dicen que cuando era más pequeño le decían, en vez de Alito, Vandalito, ¿no? Pues, por un lado, está la extorsión a los empresarios. Imagínate, este es un solo empresario, el de Cinépolis, que además, digo, un tipo que te da 25 millones de pesos, por muchos que tengas más, pues no creo que se le exprese de estas formas, ¿no? En dado caso, pues habría que ver cómo se manejan sus relaciones personales y habrá que ver qué dice el dueño de Cinépolis, ¿no? De estas palabras con las que se comentan. Ya se sabe que se deslindó, pero en términos, digamos, ya de personales, ¿no? Y luego la otra cuestión es cómo se relacionaba Alito con el periodismo, ¿no? Si él piensa que los puede matar a base de hambre, ¿no? Así que no a balazos ni nada de cosas, sino con hambre, pues cuánto le estuvo dando a este cuarto poder que en algún momento le estuvieron llamando, que estaba el tipo ya pues muy aleccionado a que eso los controlaba a base de billetazos, ¿no? Como en la época de Porfirio Díaz, que decían que no hay un político que aguante un cañonazo de 50,000 pesos de aquella época. Pues ahora, ¿cuántos medios de comunicación controlaba en su momento como gobernador, en su momento como legislador y ahora pues como dirigente nacional del PRI, que con estas filtraciones y con lo que ya viene, ya no las necesitaba, porque insisto, ¿no? Quedarse con dos gobernaturas que además va a perder una sí o sí el próximo año, porque obviamente va a tener que cederle una al PAN por lo menos, pues entonces se va a quedar con uno. Ahorita prácticamente está como el PRD con dos gubernaturas, ¿no? O bueno, va a quedar como el PRD con dos gubernaturas. Entonces, a la alianza que tienen, por un lado, ya iba en declive, ¿no? Es decir, ya va como segundón. Y esto tiene un efecto dominó con el partido Movimiento Ciudadano, que también dice que ni es movimiento ni es ciudadano, pero que pues va a vender mucho más caro su amor, ¿no? Es decir, ahorita viene una devaluación del PRI en términos nominales, pero el Movimiento Ciudadano, para tratar de incorporarlo precisamente a la coalición opositora, pues ellos deben ser los más felices del planeta en este momento, porque pues van a vender muchísimo más caro su amor en términos de la oposición que se viene, pues ya no digan para las elecciones de junio, porque estas ya están a la vuelta de la esquina, pero sí para el 2024, en donde habría que ver qué les van a ceder al Movimiento Ciudadano para tratar de levantar a una oposición que no levanta para nada y que va a tener ahí
pues prácticamente como tapete, digamos, para tapar hoyos, pues a esta coalición que no se le ve por dónde. Ya, gracias, mi querido Héctor. Jesús Escobar, pues muchísimos ángulos y tú has estado abordando el tema un día sí y el otro también. Ya nos preguntaste a quién sabe cuántos, así que me parece que a estas alturas debe ser el periodista que más ángulos tiene para entender pues el papel o las implicaciones que hay sobre esta filtración de audios de Jesús se ve muy llenito, entonces va a estar difícil que lo maten de hambre. Se ve muy saludable. Por eso no te invito a las quesadillas, Héctor, me juzga. Pues mira, yo de entrada te diría que si revisamos la historia de Alejandro Moreno, no tendría que sorprendernos esa forma de expresarse. Alejandro Moreno, desde que inició su carrera política, es un porro, así de claro. Desde que le inició en Campeche, le inició como porro, rompiendo huelgas, rompiendo manifestaciones a los gobiernos en turno que eran del PRI. Es su comportamiento natural. Esto que aparezca, que nos diga que no, que él nos expresa de esa manera, por supuesto que lo hace. Y basta recordar su época como gobernador, en donde persiguió a la prensa crítica de Campeche, en donde metió a la cárcel a periodistas en Campeche. Es decir, no es un comportamiento anómalo, es simplemente ver a Alejandro Moreno en toda su extensión. ¿Por qué no lo detectamos antes? De entrada, una irresponsabilidad, por supuesto, de la prensa, digámoslo así, nacional, y porque Campeche no juega tanto en el tablero como tal, en el tablero político. De eso se aprovechó Alito. Y sí, como bien mencionaba Héctor, hay reportes, hay investigaciones muy claras, perfectamente firmes, que el señor cuando entró al poder de Campeche hubo varios medios de comunicación, por lo menos 2 de prensa escrita, 1 más de medio electrónico en televisión allá en Campeche y 1 más local de radio, que se dedicaron a alabar absolutamente todo lo que decía Alejandro Moreno y que se convirtieron, con apoyo también de entes privados, en los medios más importantes de la entidad. Y que fue esa imagen y esas campañas las que lograron catapultar a Alito al escenario nacional en la dirigencia del priismo. Ante, por supuesto, también la escasez de candidatos sólidos en las otras corrientes del tricolor. Pero ese es el comportamiento de Alejandro Moreno, un hombre que extorsiona, un hombre que presiona, un hombre que ofende, un hombre que persigue a la prensa, un hombre que va en contra de la libertad de expresión. Un priista en toda la extensión de la palabra. Yo decía de broma, ¿no?, en las pláticas editoriales aquí en La Octava, que para mí él y Sandra Cuevas eran la esencia de ese priismo, ¿no? Ese priismo dictatorial, autoritario, superficial, banal, agresivo, ese priismo que va en contra de todo aquel que no piensa como ellos, que intenta muchas veces controlar con dinero, porque no tiene otra manera de hacerlo, que es soberbio, que de verdad siente que todavía está en su época de gran esplendor. Entonces me parece que Alejandro Moreno vino a demostrar efectivamente que el PRI sigue ahí, pero la esencia de ese PRI que continúa siendo lo más podrido de este sistema. Ahora, yo sí creo que hay una caída constante del PRI. Efectivamente, en son de broma o de humor negro, me recordaría a este gran comediante Carlos Vallarta, que en uno de sus segmentos dice que no tenemos autoridad moral para criticar al PRI muchos de nosotros. ¿Por qué? Porque en el 2012 se nos hizo buena idea regresarlo al poder, ¿no? Después de 71 años de tragedias, a alguien se le ocurrió, pues es el PRI, vamos a darles otra oportunidad. Pero la realidad es que el PRI, después de la elección de Enrique Peña Nieto, ha venido una constante de derrotas. Si lo vemos numéricamente, 2018 sí, efectivamente, ganó más diputaciones, pero a partir de ahí no ha visto la suya, Ha perdido alcaldías, ha perdido diputaciones, muchos de sus principales figuras se han cambiado de bando, hay rompimientos internos, ya lo describía muy bien Héctor, lo que va a ser la elección del próximo 5 de junio, el PRI va a ser uno de los grandes derrotados, va a perder estados como Hidalgo, que históricamente era de ellos, un estado que era priista, pero que te demuestra los problemas que hay en el interior del PRI. Cierto que Durango, junto con la Alianza, anda disputándole y demás, pero también la puede perder. Tamaulipas, que es del PAN, la van a perder. A lo que me refiero con esto es que el PRI como partido se va a ir deteriorando de tal manera que para mí, y creo que en alguna ocasión tú me lo decías, mi querido Ernesto, va a acabar siendo una especie de partido verde, un partido ahí bisagra
No creo que desaparezca del todo, pero sí me parece que Alejandro Moreno es el gran sepulturero, el gran enterrador de lo que era el gran partido en el poder o de lo que pensaba todavía los resabios del partido en el poder. Por supuesto que estas filtraciones de Alaida Sansores, y esto me lo comentaba un invitado que tuve en la octava, un gran periodista rompeviento, me decía, tienen que ver con el aspecto electoral. Por supuesto que tienen que ver con el aspecto electoral. Claro que hay un juego en esa materia, pero a final de cuentas Alejandro Moreno lo dijo, Alejandro Moreno lo mencionó, Alejandro Moreno así piensa, y para mí lo más preocupante es cuántos más como Alejandro Moreno piensan de esa forma. Y ojo con un detalle, y yo rápidamente lo quiero poner sobre la mesa. Uno, todos los que se desgarraron las vestiduras cuando Andrés Manuel López Obrador, y ya hay alguien en el chat que me está diciendo que soy pro Andrés Manuel, no lo soy, pero hago las comparaciones. Todos los que se desgarraron las vestiduras cuando Andrés Manuel mencionó el tema de Loret de Mola, que crearon hasta un space, que lo presumieron, que se volvieron todos somos Loret, que sacaron playeras, muchos se quedaron callados. Muchos no dijeron nada, absolutamente nada de la expresión que hizo este señor Alejandro Moreno, o dijeron de una manera extremadamente suave, y eso es a mí algo que sí me indigna como parte de un medio, como parte de los medios. Tú debes de cuestionar, no importa de dónde venga el ataque, tienes que cuestionarlo a fondo y no permitirlo. Y lo que este hombre dijo, perdón, pero es algo criminal, es de un sicario, utilizar esas palabras, de un sicario político, decir no los mates a balazos, mátalos de hambre. Pues de qué nivel estamos hablando, de qué realmente, qué tipo de persona ya estamos hablando, y luego que nos salga con que lo editaron a cachitos y que pegaron una palabra por otra y que casi crearon el cardealito. No, cabrón, ya dice que es un software israelí, cabrón. Ahora resulta que Pegasus fue el que lo traicionó, o sea, de verdad crearon al virtualito, ¿no? Porque resulta que el señor no dijo nada. Y el segundo, y de parte de los medios, el propio Carlos Loret de Mola se tardó horas en cuestionarlo, y según él es defensor de la democracia y es el perseguido político del actual gobierno. Pero un factor más es la alianza. La alianza, yo sí sigo, y lo platicaba contigo, Ernesto, y lo incorporo, Héctor, yo sí creo que la alianza, de verdad, no creo que Claudio X González lo vaya a defender, creo que Claudio X González ya lo dejó morir, pero sí creo que la Alianza por México también demuestra cuál es su esencia, al no rechazar este tipo de declaraciones, al no tener la cara de salir a decir, ¿saben qué? Por lo menos no pensamos igual. Ajá. Julen Rementería, con esto acabo, Julen Rementería salió a decir, pues sí lo dijo, pero lo respaldamos porque, pues como lo filtraron, quiere decir que, o sea, por favor, o sea, tantita vergüenza del PAN, principalmente, para aceptar que lo que hicieron estuvo mal, porque de otra manera, pues los fundadores del PAN se han estado dando vueltas en su tumba, de verdad, al ver hasta dónde ha caído este partido con tal de mantener una alianza tan, pero tan contaminada como esta, al defender este tipo de sujetos. Pues sí, y déjame, Héctor Javier, decirte como le están diciendo ahorita a Jesús Escobar, este fulano nunca ha sido pro AMLO. No sé si por lo que estás diciendo que te estaban diciendo que si eras pro AMLO o que si no eras pro AMLO, pues Espiridión Estrategida dice, este fulano nunca ha sido pro AMLO. Bueno, pues así es la audiencia a veces que nos Ay, se vale, es más, yo te lo he dicho a ti no una, yo creo que eso es lo maravilloso de la época que estamos viviendo, y digo, los tres no nos cosemos ya al primer hervor, pasamos ya de los medios análogos a estos medios digitales, sí. Y en lo personal me parece maravilloso tener esa interacción con la gente, que la gente te diga, sabes que no pienso igual que tú, o creo que está haciendo así, porque me parece que como periodistas nos ayuda a enriquecernos, y sobre todo bajarnos de la nube, porque durante muchos años, y lo vimos en los grandes medios, se creía que tenían más audiencia de la que realmente tenían, y se crean dueños de una verdad, y esta posibilidad de que la gente te diga cuando no piensa igual que tú, me parece a mí maravilloso. Sí, de hecho dice, ya entraron en tu defensa, mi querido Jesús, Irma Arce, dice, quien sabe escuchar a Jesús Escobar no lo califica de pro AMLO. En fin, al que sí califican es a Alito de nauseabundo, a ese sí le están pegando durísimo. Héctor Javier, ¿cuál es tu valoración en lo que toca al proceso electoral? ¿Le pega esta filtración, le pega a la alianza de PRI-PAN-PRD para las gubernaturas? Por un lado, esa pregunta, y dos, ¿cómo va a justificar ahora el Partido Acción Nacional
futuras o próximas alianzas con el Partido Revolucionario Institucional después de la filtración de estos audios? No, pues por supuesto que sí le pega, clarísimamente sí le pega, ¿no? Yo creo que ahorita es lo que deben estar más preocupados, cómo hacer el control de daño ante algo que pues no tienes ni cómo defenderlo, ¿no? Es hora que el Pegasus, que etcétera, que es una cortina de humo, etcétera. Bueno, pues finalmente esta gente, sobre todo el Alito, que pues de esto debe saber más que nadie, pues él es un experto en este tipo de cosas, que no se cuide en este tipo de situaciones, pues me parece ser que pues no sé cómo nos tendrá catalogados a la mayoría de la población aquí en México, ¿no? Si nos consideran unos tontos o nos considera qué, porque finalmente si él sabe que ellos lo han hecho, ellos lo hacen, el espionaje, todo este tipo de cosas, pues él también se sabe que es un personaje público, ¿no? Y ahora que nos quieran dorar la píldora con que pues, están matando al mensajero y que ahora es una cortina de humo, que lo importante está por otros lados, etcétera, etcétera, me parece ser que nada, ¿no? Ayer yo lo oía en una entrevista precisamente allá en La Octava con Luisa Cantú, y de veras me recordó mucho a Cantinflas, ¿eh? Si, ojalá, no sé si pudieran... ¿Pero qué escuchaste con Luisa? Entrevistó a Lito. No me digas, no vi eso. Es una pieza, como dice Héctor, de verdad. Hay un momento, perdón Héctor que te interrumpa. Sí, adelante. Donde Luisa le pregunta, bueno, si es usted, pues es que me pusieron los cachitos de la voz y me subieron los botas. O sea, de verdad dices, oye, ya estuvo, ¿no? Sí, te digo, Cantinflas, no, pues mire usted, pues si sumamos 2 más 2, es que, pues si la suerte. No, es una pieza de veras de museo, de veras como para verla, ¿no? Y por eso yo decía, ¿no? A ver, el PAN, obviamente son iguales que ellos, ¿no? En términos generales, ¿no? Claudio X González, a mí me parece que desde el momento que no ha hecho algún posicionamiento hasta ahora, o yo no lo conozco, pues de alguna forma está respaldando, insisto, está más preocupado en correrlo que en hacerle control de daños y cómo evitar, digamos, que eso se deshaga más. Por eso yo decía en mi primera intervención de este bloque que aquí el más feliz es el Movimiento Ciudadano. Si ya habíamos visto que están haciendo todos los intentos posibles por traerlo a este bloque opositor del PRI, PAN, lo que queda del PRD y por supuesto algún sector empresarial, ahora el Movimiento Ciudadano pues va a estar más cotizado, ahora sí que está subiendo como el oro, porque es el que les puede traer más votos y que pues sabemos que el Movimiento Ciudadano tampoco le está pasando bien, ¿no? Ya mencionaban, por ejemplo, el caso de Jalisco, las grandes marchas que se dieron el día de ayer con todo y todas las amenazas que hubo, pero fue, me parece que de las más grandes que ha habido, pues no sé si en décadas, pero sí en muchísimo tiempo, y cómo está el estado de Nuevo León, con todos los feminicidios que acaba de haber, bueno, que siguen habiendo desafortunadamente con el problema del agua, la inseguridad, etcétera, es decir, tampoco Movimiento Ciudadano le está pasando bien, y con una dirigencia que, bueno, ya sabemos que son ahí eternos, ¿no? Dante Delgado, que pues no suelta el poder ni para nada, ¿no? Pero que en esta coyuntura, pues ahora sí que todo lo que sume les va a ser bueno para ellos. Entonces yo creo que la debacle va a seguir, que Morena, pues ahí yo pediría ahí que no fuéramos también autocomplacientes con este partido, porque finalmente, pues el que no tenga oposición, sí corremos los riesgos de que en algún momento pues empiecen a hacer cosas que en algún momento digan, bueno, pues como no pasa nada, como no hay oposición, pues vamos dándole, ¿no? Y ese es justamente el peligro de no tener una oposición, no tanto en términos ideológicos, sino en términos de que pues se llevan con una cordura determinada y que efectivamente no se pierde el rumbo de que aquí lo primero que hay que hacer es terminar con una sociedad que tenemos en el país totalmente inequitativa, totalmente desigual en términos socioeconómicos, en términos políticos, en términos de salud y en términos de bienestar. Ya. Porque bien lo señalas, Héctor, tienes toda la razón. A final de cuentas, a ver, a Dios se le tuvo que inventar el diablo, al rey el testamento, bueno, a Batman el guasón. Si no tienes una oposición real enfrente, vas a caer, por supuesto, en la egolatría del poder y vas a caer en ese tipo de conceptos en donde te vas a traicionar a ti mismo porque no tienes absolutamente a nadie enfrente. Y yo creo que ese es el gran reto que tiene Morena. Ese es el gran reto que tiene Morena, sobre todo aquí, a la elección presidencial, que como no crece la oposición, pues están también tan convencidos de que con cualquiera de sus candidatos van a ganar, que si no son inteligentes, si no son sobre todo congruentes a una forma de pensar, una forma de operar, nos podemos topar con que
un gobierno que se buscaba convertir en una cuarta transformación se puede convertir en un problema más serio para todos. Pues sí, vamos a ver ahí qué pasa. Lo que sí es de que pues esta elección evidentemente, pues claro que le va a dar un tirón a Morena, y yo nada más mis preguntas es pues quién entregó los audios, y si esos videos es una postproducción, es decir, a Laida le entregaron el audio y su equipo hizo una postproducción con video y los textos y los símbolos del audio, o no, porque evidentemente pues Laida Sansores lo sacó en el momento más que pertinente y oportuno ahí, y no sé cuál es el cálculo que hicieron ahí, si podía tener, qué tipo de implicaciones podía tener Laida Sansores al publicar, porque pues es una gobernadora, ¿no? Se podrían haber filtrado los audios sin que supiéramos quién fue, como se hace comúnmente, que se abre una cuenta de YouTube de Juanito Pérez y suben los audios y tan, pero no, aquí fue una gobernadora de Morena quien hace público eso. ¿Qué decir de esa parte, mi querido, ya para cerrar, mi querido Héctor Javier? No, pues que tienes mucha razón, ¿no? Aquí, fíjate, ahora que estamos comentando esto, ya hasta Ulises Ruiz está cuestionando pues esto de las filtraciones, ¿no? Por un lado, obviamente reconoce que el otro pues es un bandido, que son unos corruptos, etcétera, que él y Rubén Moreira, Carolina Villano, José Murat, que son los que controlan el PRI, pues son esos, ¿no? Que los videos los exponen tal y como son. Pero también está acusando que ahora los videos se dieron a conocer porque finalmente se rompió, digamos, ahora sí que la coalición que se había hablado mucho del primor, es decir, del PRI con Morena, justamente cuando no se aprobó la reforma eléctrica, ¿no? Entonces esto habría que tenerlo también en cuenta, habría que analizarlo. Y en cuanto a lo que dices de Laida Sansores, pues es una gobernadora que pero no cualquier gobernadora, es del mismo estado de Alito, ¿no? Recordemos que Alito pues la presidió, hubo por ahí un intermedio que pues no pintó mucho, pero Alito sí que estuvo gobernando Campeche, salió para irse a dirigir el PRI, y de alguna forma eso fortalece a Laida Sansores allá en su estado, porque también de alguna forma había sido cuestionada, que si ella había estado allá en la Ciudad de México en alguna alcaldía, que si tenía mucho tiempo de no estar ahí, que si su papá estuvo en el PRI, etcétera. Entonces me parece que para Laida Sansores fue una jugada de pues, por lo menos 2 o 3 bandas, en donde por un lado le pega al PRI, le pega a la alianza, pero también en el plano interno para ella como gobernadora le da mucho posicionamiento y le da mucho fortalecimiento ante la sociedad en la cual ella está gobernando. Y por supuesto, pues también se posiciona con el presidente y con el resto de Morena. No sé cómo la ves tú también, Jesús. Pues yo fíjate que sí creo que por supuesto siempre hay que cuestionar las filtraciones, me parece que eso es un hecho, y siempre que un político o política aparece dándolas a conocer, claro que tiene una doble intención, nunca he creído que sea para hacer justicia, para fortalecer la democracia, pero lo que sí me queda muy, pero muy claro es que ya comenzó la contestación. Estaba leyendo ahorita que ya salió una publicación de Animal Político en donde dan a conocer datos de Laida Sansores cuando era alcaldesa, aquí precisamente en la Ciudad de México. A mí lo que me da mucha tristeza, de verdad, y lo digo, no es ironía ni sarcasmo, ni mucho menos, es darse cuenta el nivel de la política que tenemos. Es decir, lo podrido que está la famosa partidocracia de este país. Tan fácil que es encontrar, tantito que le rasques, tan fácil que es encontrar actos de corrupción, desvíos, amenazas, comportamientos incorrectos por parte de aquellos que gobiernan, de aquellos que tienen el poder, de aquellos que de una u otra manera toman las decisiones para que esto camine. Mucho se discutió precisamente, por ejemplo, ahorita que mencionabas a Ulises Ruiz, de verdad, ¿con qué cara sale a hablar Ulises Ruiz de cualquier tema? O sea, de verdad, es como si mañana José Murat también opina, o luego Diodoro Carrasco, y luego se nos aparece Francisco Labastida, que anda tomándose fotos con Movimiento Ciudadano. Es decir,
ya con qué cara cualquiera puede salir a opinar de ética, ¿no? De corrección política, cuando es obvio que Ulises Ruiz sale así porque no está él en el poder en el PRI. Si él estuviera en el PRI no estaría diciendo absolutamente nada. Entonces, para mí eso es lo más grave de todo esto, que muchas veces nos enteramos de cuestiones tan deplorables como estas por las disputas en el poder y no porque realmente fuera a hacer lo correcto en consolidar una democracia, un sistema de justicia, un estado de derecho que nos permitiera precisamente modificar las enormes asimetrías que existen en este país, ¿no? Ayer, por ejemplo, veía el último video por parte de Vicente Fox y yo sí pensaba, caray, si Fox hubiera aplicado en su gobierno todo lo que dice ahorita, de verdad que hubiera transformado a este país. Entonces, a mí me parece que estamos siempre en medio de este juego político, ni siquiera ajedrez, en estas damas chinas políticas, en donde se mete la oposición, Morena y demás, y los resultados, pues ahí están. Se muestran y se desnudan ellos mismos como lo que son, ¿no? Una verdadera mafia política, una verdadera mafia partidocrática, que lejos de mejorar este país, pues me parece que mientras no los erradiquemos, pues vamos a seguir padeciendo exactamente lo mismo. Y no con esto digo que se acaben los partidos políticos, pero por lo menos estos partidos políticos, ya lo dijimos en alguna ocasión, sinceramente no son los que necesita este país para salir adelante. Y con estos políticos, pues mucho menos, ¿no? Que se reciclan cada generación. Y no habría que descartar también el fuego amigo, porque recordemos que el PRI ahora no es un bloque así unísono, sino que hay mucha oposición en contra de Alito también, ¿no? Y obviamente en contra de la cúpula que tienen ellos ahí, ¿no? Y yo nada más, yo sí un poco morbosamente diría, ¿se presentará Alito en los cierres de campaña? ¿Qué irá a decir? Pues ¿Cómo lo reciben en Aguascalientes, sí. Durango? Él dice que sí. Ahora, ¿no? Perdón, pero cada vez que Alito está presentado, aún, fíjate bien, Alito fue a Hidalgo, Margarita Zavala fueron a Hidalgo y se cayó Carolina Villano. Fueron a Tamaulipas, se cayó el candidato de Tamaulipas. Fueron a Durango y los empataron. Si fuera Alito, más allá de sus declaraciones, por pura mala suerte, yo me cae que no me presento. Pues sí, sí. ¿No? Pues sí, habrá que ver ahí. Lo que sí es de que tengo la impresión de que aunque todos y todas estemos acostumbrados pues a este tipo de conductas del Partido Revolucionario Institucional, no quitar a Alito de la dirigencia nacional solamente va a acelerar pues la muerte del dinosaurio. Ya veremos qué tanto hay de eso o no. Es increíble que ahí siga y que todavía se intente defender, porque no solamente es la alianza, ¿cómo justificaría el Partido Acción Nacional alianzas con el PRI? Incluso también Morena. Claro. Y cualquier partido político. ¿Cómo justificas una alianza con el PRI después de esto? Si de por sí pues, ya era terrible que hubiera alianzas con el PRI o con el Partido Verde Ecologista, pues ahora cuanto y más. En fin, mi querido Jesús Escobar. Ernesto, para cerrar, yo te apuesto que Alito se va después de las elecciones. ¿Pero será como candidato a la presidencia de la República o no. Alito, después de los resultados que van a tener en esa fecha y con este escándalo, estoy casi seguro que esa cúpula del PRI lo va a hacer a un lado. Ya no sirve Alejandro Moreno. Alejandro Moreno ya no sirve en este momento. Ya es una carga para toda la oposición, para el PRI. O sea, ya no te sirve. Ya ya ni siquiera por inteligencia, por pura congruencia mafiosa, tendrían que hacerlo, lo van a hacer a un lado. El propio Claudio X González, yo ahí sí difiero un poco de ti, mi querido Héctor. Yo creo que el silencio de Claudio X González es precisamente porque lo está dejando morir, o sea, porque ya lo hizo a un lado al desierto. Pues en fin, ya veremos, mis queridos Jesús y Héctor. Me despido nada más leyendo algunos comentarios de la audiencia que amablemente pues, nos ha estado haciendo. Josué Vera, la oposición marca la línea que limita un modelo del otro y cuando se pierde ese punto de referencia, la línea que los divide se pierde. Pablo Castel, Jesús Solís dice, AMLO puso al Coco para tenerle miedo. Hay que recordar su aval a Lencho Córdoba, a Lorenzo Córdoba. ¿Quién sabe de qué está hablando aquí dice Eneida Martínez Ocampo, si muchos priistas y panistas se metieron a Morena, ¿acaso estos no pueden minar el proyecto de AMLO?
entraron por un hueso, no por un cambio. Gabriel García Suárez Sansores dijo que se los entregaron en campaña gente de Alito, que ya iniciaron carpeta en la Fiscalía y la Función Pública y que se reservó hasta este momento la publicación de algo de ese material, es decir, que todavía hay otros audios ahí guardados de Alito, así que vaya usted a saber, porque es común que uno se guarde los haces más fuertes ahí en la manga, así que pues habrá que ver qué otras cositas se tienen ahí de este personaje, ya saldrá, espero, en su momento. Por lo pronto, Jesús, Héctor, muchas gracias. Sí, oye, Ernesto, y habrá que ver qué hace el INE también, ¿no? Supuestamente Ciro Murayama ya dijo que estaban abiertas unas investigaciones, ¿no? Vamos a ver, dijo un ciego, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Pues sí. Que les vaya muy bien, ¿eh? Y gracias. Saludos a Violeta, Ernesto. Sí, ahí la saludamos ahí porque no se pudo conectar. Gracias, hasta pronto. Nos vemos, Jesús. Nos vemos, Ernesto. También saludos, Alberto, por supuesto. Órale, gracias. Sí, ya el lunes se reincorpora, regresa del COVID. Del COVID, ajá. Bueno, así le llamó, pues. Yo vi una foto de él con Jesús allá en Cancún, no sé dónde andaban ahí. Andaban. Pero yo no tengo nada, yo sí puedo ir. Por eso dije, ajá. Se fueron ahí a visitar, se me hace ahí a Laida Sansores. Sí, yo creo que sí. Fuimos a ver los cenotes. Bueno. A la playa, todo descansando ayer. Un abrazo, caballeros. Hasta luego, que estén bien. Bye. Dale, chau.